propósito por algo? ¿O Sí, son ¿Son de arte? alguien? ¿No los puedo dar vuelta para que sean los títulos? ¿Que está bueno? ¿No? Didion, Las Olas, Virginia Woolf y Kerouac. Los leíste todos. No, los subterráneos nada más. Las Olas es bastante... Los meto un poquito más adentro. Sí, sí, el cuadro manejalo vos. No, el de Didion no. El de Las Olas sí, pero no lo terminé. A ver si es medio encriptado. Y Kerouac sí, tuve como un amor con Kerouac, así como, con toda la generación beat. Estuve así como... que suele pasar en un momento. Que ¿viste? te enganchás con un que te autor enganchás y con un autor y ese autor te lleva a sus contemporáneos, pero sobre todo bueno, en este caso eran como la generación beat, Kerouac, William Burroughs, no tengo ni idea. Ginsberg. Eran como una generación beat, una generación muy particular en donde tenían como ciertas formas de ver el arte, de interpretarlo y demás. ¿Estamos? Sí. Estamos charlando. Ok. Estamos charlando. ¿Ya estamos? Sí. Genial. Perfecto. Bueno, nada, esto. Y cuando vos descubrís uno, la novela más conocida de Kerouac es En el Camino, y haces medio como el camino en Kerouac y empezás como a descubrir también esto lo que llama Abelardo Castillo la familia, el árbol genealógico de las voces narrativas. O sea, porque un escritor te lleva a otro, o te lleva a su grupo de pertenencia, Claro. como la generación beat. Y empezás a conocer. Y empiezas a conocer. Yo de la generación beat, con lo primero que me encontré fue con El almuerzo desnudo, de William Burroughs. Novelas raras si las hay, pero no solo la novela, sino la película. Y después intenté con otro que se llama La Revolución Electrónica, que eso es una locura, es un ensayo que es una locura total. Y después caí en Kerouac. Y esos son todos de esa... De la generación beat, sí, está Che, Gon, Ginsberg. ¿y cómo se empieza a leer? Leyendo, o sea, es el acto mismo de agarrar un libro, abrirlo y ponerte a leer. Después tiene como diferentes respuestas o diferentes formas. El libro no tiene candado, hay textos circulando cada vez más. El hecho es cuando te sucede esto de lo que le sucede a la persona que leyó algo que le voló la cabeza. El acto en sí de leer está buenísimo, o sea, construir el hábito primero. A mí me pasó que yo empecé con el policial negro escandinavo, el policial negro norteamericano, porque el policial negro siempre fue como considerado una literatura menor, una literatura así como un poco más chatarra. ¿Por qué? Porque está un poco diseñado para eso. Está diseñado para que uno no deje de leer, está diseñado para que tengas como esta adicción de querer seguir sabiendo sobre la historia y demás, y porque querés resolver un misterio. Entonces yo me di cuenta que, empezando por ahí, me construí el hábito de leer todos los días. Es muy difícil leer todos los días. Yo me acuerdo de Camarín libros. En tu camarín libros. Siempre tenías un libro en tu camarín. En momentos en donde uno podría estar haciendo otra cosa, quizás. Yo me acuerdo de había nacido Eloy, y estar con el cochecito y con el libro así, o estar en el semáforo esperando que cambiara y tener 15 segundos y leer una oración. Claro. Entonces es como meterlo en lugares en donde no solés meter. Y después la eso lectura. no lo puedes soltar, digamos, cuando Y empiezas. después hay algo que cuando un lector o una lectora llega a ese punto, a esa instancia de haber encontrado algo que te haya volado la cabeza, vos indudablemente vas a querer buscar otra cosa así. Es como saber un secreto que todo el mundo no lo sabe todavía. Claro. Entonces vas a querer seguir buscando eso. Claro. Y eso está al alcance de la mano, siempre hay un libro que está esperando. Y desde que empezaste a leer hasta acá, ¿qué libro te marcó o te voló la cabeza? O decís, sé que debe haber varios, pero si tuvieses que elegir uno. No hay uno. No hay uno por el simple hecho de que la búsqueda de uno varía y se mueve, está en constante movimiento. Entonces, en ese sentido siempre tenés como preguntas nuevas y siempre hay voces nuevas, narrativas en esa búsqueda que tenés que va como cambiando. Por ejemplo, ahora con el tiempo puedo decirte que, no sé, en un momento muy particular de mi vida que estaba como medio que no sabía qué quería y que no sé qué, y que la actuación y que no sabía, que bla, bla, bla. Yo leí La náusea de Sartre y me voló la cabeza.
porque empaticé mucho con ese personaje, que está como muy alejado también de la sociedad, del mundo, donde todo le parece una mierda, donde hay algo muy, muy oscuro. Y esa oscuridad de ese personaje y esa oscuridad de Sartre, a mi vida la iluminó, porque me hizo emparentar con ese personaje y me hizo sentir o ver ciertos lugares, ciertas zonas que en ese momento yo sentía que tenía. Entonces era sentir esto y decir, ¿cómo puede ser que esté escribiendo cosas que me pasan y que yo no puedo poner en palabras? Claro. Después el hecho cuando, no sé, cuando empecé, siempre escribí, pero cuando empecé a publicar ciertos textos y mostrar y demás, no sé, leí Glosa de Saer y me hizo descubrir la forma de narración infinita. Y no solo eso, sino la percepción particular que cada uno tiene sobre el mundo. Y que a partir de eso uno puede narrarlo, podés narrar todo. Entonces ya cuando vas de lo macro, de lo micro y vas a la universalidad, hay algo en donde decís que sentís el poder de la narración, el poder de la palabra. Entonces son como diferentes voces que uno va encontrando a lo largo de su vida, depende de las preguntas que tenga. ¿Y cómo se relacionan esas voces con tu propia voz después como escritor o a la hora de vos narrar tus propias historias? Bueno, es un poco esto, es un poco darse cuenta de que uno tiene una percepción del mundo, que uno tiene puntos de vista y que uno siente y tiene varias preguntas. Que muchas veces esas preguntas son concretas y muchas veces no, y muchas veces el tener cierta incertidumbre o cierto vacío, hay algo que uno necesita llenar. Entonces creo que a partir de ese lugar uno va a emprender siempre una búsqueda. Y en esa búsqueda es la forma de decir, la forma de contar una historia para poder falsamente o hacer como un ensayo de respuesta a esa pregunta que vos tenés. Entonces, por eso sucede quizás el hecho artístico. A mí, particularmente, que yo vengo de una familia que no tenía biblioteca, en donde el hábito de lectura no existía, en donde no había nadie en ese contexto que leyera o que tuviera cercanía con el objeto libro, me fue muy difícil en el sentido de creerme y construirme el propio lector. Claro. Me fue muy difícil por momentos salir a la calle con un libro, porque tenía que deconstruir esa idea de que la persona que tiene un libro en la calle o está leyendo es una persona de un cierto círculo, una persona que tiene un cierto poder o cierta sabiduría. Entonces tuve que deconstruir eso para empezar a construir mi propio lector. Y después también yo tengo recuerdos de estar, no sé, en el taller mecánico con mi papá, no sé, a los 16, 17 años, y estar escribiendo en pedazos sobre papel madera con olor a carburador. Y tengo cosas escritas de ahí, desde esa época. Estamos hablando, no sé, del principio del 2000. Pero claro, ¿cómo defiende uno lo escrito si no hay un lenguaje construido, si no hay palabras, si no hay herramientas? Claro. Entonces hay todo un camino de construcción, de palabras, de estructuras, de formas, de un tipo de narración para descubrir tu propio lenguaje. El hecho de leer, obviamente que leer y escribir está totalmente cercano, es casi te diría una misma cara. ¿Y se puede escribir o desarrollar el hábito de escribir o fluir en la escritura sin ser un gran lector? Yo creo que un lector nunca se considera a sí mismo un gran lector porque siempre hay cosas que vas a querer leer y no vas a poder. O sea, yo me considero un lector que se está construyendo todos los días, de escribir, de leer 20 páginas, a leer 50 por día, casi como si fuera una gimnasia, es exactamente igual. Y creo que sí, después la pregunta de que si podés escribir sin leer, sí, yo creo que sí. ¿Y las historias son o se hacen? O sea, ¿te aparecen o tenés que salir a buscarlas? La historia siempre está, siempre hay un lugar en donde uno vive el cotidiano, la realidad, por momentos
tiñéndolo con cierta ficción o mirando en dónde aparece la ficción. ¿Qué lugares son los más, o para vos, productores o generadores, así tipo usina de historias? Por ejemplo, para mí los subtes. Cuando yo viajo en subte, sí, bueno, el claro. subte para mí es una gran usina de historias. Hay algo, obviamente que en el cotidiano, en ir al almacén a comprar, o en el subte, en la calle, en el colegio, yendo a buscar a los hijos de uno. Hay algo que me parece que uno tiene que estar, que es lo que se habla siempre, que es este lugar de extrañamiento, de hacerse preguntas, de por qué está cruzada de piernas así y no está, por qué tiene las manos, ¿entendés? Digo, hay algo de ese extrañamiento que a uno le llama la atención, y el preguntarse por qué le llama eso la atención. Y si uno empieza como a tirar de ese pequeño hilo... Es como en actuación las circunstancias dadas, a partir de un punto en el que empiezas a ir más adentro, más adentro, más adentro, y de golpe estás en una que ni te lo imaginabas. Sí, hay algo de ese acto de escarbar, que lo más probable es que no esté hablando sobre vos, ni está hablando sobre la señora que en el subte agarró la bolsa y la dejó en el asiento, sino que cuando uno escarba está hablando de uno mismo. Claro. ¿Y cómo ves el tema de la inteligencia artificial en este momento? Me da un poco de miedo eso. Parece que es, escribime un párrafo al estilo de Gonzalo Heredia que hable sobre una señora en un subte que dejó una bolsa en el asiento. Sí, hice ese ejercicio. ¿Le pusiste tu estilo? ¿Hacelo al estilo de Gonzalo Heredia? No sé, no, eso no se lo puse. No. Porque estaría bueno, a ver si cuando lo lees dices, yo hubiese escrito esto. Te hace dudar de vos mismo. Claro, ¿hubiese escrito yo o realmente...? Sí. A mí me da la sensación, o por lo menos por ahí no sé armar un buen prompt, pero todo lo que me manda es como más de lo mismo. Pero bueno, hay algo, como no escribo, a lo mejor... Es que hay algo de lo que te digo también. Hay como, no quiero caer en un lugar bastante trillado y cliché, pero hay algo de la esencia, y me parece que sobre todo del ser humano, que es totalmente imperfecto, y que hay algo de esa contradicción que creo que la inteligencia artificial no lo tiene, no lo va a tener tampoco. Sí, hay algo, viste, como bastante similar, y hay algo de la... bueno, pero hay algo de la casa prolija que se ve hermoso, pero hay algo de la contradicción del ser humano, de esta línea que no es recta, sino que es como bastante zigzagueante, que creo que todavía la inteligencia artificial no llegó. No está, necesita desordenarse un poco más. Yo creo que todavía sí, hay que despeinarla un poco. Claro. Yo creo que sí, pero me da un poco de vertiginosidad. No suelo usarla, no suelo usarla. Y, por ejemplo, relacionando esto que decís con el libro que escribiste, Construcción de la Mentira, que a mí me parece espectacular toda este mundo y esta pregunta entre lo que soy, lo que no soy, lo que aparento ser, soy lo que aparento, o sea, ¿no? Todo esto con algo que está muy en agenda en este momento, que tiene que ver con la construcción de mi marca personal, quién soy, y que a priori parecería ser algo como, si haces esto, ya la armaste. Como una fórmula. Claro. Y me pareció súper interesante todos estos lugares a los que vos vas en esa historia. A mí, bueno... A ver, hay varias cosas. Esto estoy hablando del año 2016, 2015, 2016. Pasaron 10 años, es mucho tiempo, tecnológicamente hablando, de desarrollo. Cómo se desarrollaron las redes sociales, cómo se desarrolló esto de construir una imagen de uno mismo frente a las redes sociales, frente a lo que sea. Entonces... me pasó esto de que la primera imagen fue esa, y después de jugar con mi nombre y mi apellido real y con mi figura pública, esa figura pública de que habla justamente la novela, vaciarla de contenido y usar solamente como la carcasa, como si fuera un traje de neopren, dentro del texto, dentro de la historia, y jugar con esta de una forma un poco más metaficcional, de que si es verdad, si es mentira. También al ser mi primera novela,
jugar con mi nombre y mi apellido y jugar con esta línea un poco difuminada entre una cosa y otra. Obviamente que para llegar a ese lugar pasé por otras lecturas en donde me hizo dar cuenta de esta forma. Para mí es muy importante en la narración la forma. Hay pocos temas para hablar, el amor, digo, la muerte. El tema es cómo lo contás, la forma que eso tiene de contarlo. Es universal, es universal. Digamos, desde hace 5.000 años que venimos hablando de las mismas cosas. Entonces por eso hablaba un poco, viste, de esto de, bueno, nada, leer para encontrar que hay otras formas de contar lo mismo que quizás vos querés contar. Yo leí a un escritor que a mí me voló la cabeza, hablando de escritores que te vuelan la cabeza, que se llama David Foster Wallace, un escritor norteamericano que en el 2008 se ahorcó, o sea, estaba tan tomado por esas voces que se terminó ahorcando. Y dentro de, bueno, él escribió, para mí, es mejor ensayista que novelista, pero él jugaba mucho con con la metaficción, ¿no? Había libros, hay un libro que se llama Entrevistas breves con hombres repulsivos, en donde él, dentro de unos relatos, juega mucho con las notas al pie, pero con las notas al pie hablándole directamente al lector, o sea, rompiendo la cuarta pared. Casi como metiéndose dentro de tu cabeza a medida que lo estabas leyendo. Estuviese espiando, como si te descubrí acá leyéndome. Exactamente. Claro. Y a mí esa forma me voló la cabeza. Y ahí encontré la forma de narración de construcción de la mentira. Usar como el nombre y apellido, usar la figura pública, usar también la primera vez que iba a tener voz, mi propia voz literaria. Y después me empecé a dar cuenta de que la novela era bastante existencialista, de que se hacía preguntas. Me gustaba la idea del actor que no supiera qué es verdad, qué es mentira, de que trabajara con todo eso, de que trabajara con diferentes roles. Una persona que se dedicaba a construir personas que no existen, a construir psiquis y que le pagaran por eso. Entonces, a partir de ese lugar, me parecía como, bueno, muy divertido construir un personaje así. Para mí, básicamente, el personaje es un idiota. Y contar a un idiota es muy divertido. Sí, claro. Hubiese sido muy difícil si esas preguntas yo no las hubiese tenido claras o no hubiese tenido como respuestas de eso, o no sé, hubiese tenido como los roles medios como pegoteados todavía. Igual me voy a colgar un poco de esto que decís del idiota o de esa idiotez, ¿no? Para que no sea como algo como fuerte o personal, pero en cierta medida todos somos víctimas un poco de esa idiotez, porque todo el tiempo estamos construyendo esas mentiras. Sí. Todo el tiempo, digo, te cruzás en el ascensor con alguien que no te bancás, pero es de tu edificio y ya estás construyendo algo, vas al súper, estás construyendo otro. Sí, yo no las llamaría mentiras, yo las llamaría como roles sociales. Roles sociales. Hay como roles sociales en donde uno está medio, de alguna forma, obligado, digo, como es vivir. Yo no soy el mismo acá que cuando estoy con mi hija. Digo, como hay algo del rol social donde uno va cambiando y demás, no por eso sea más mentiroso o menos mentiroso. No, totalmente. Y eso, digamos, es como, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero yo siento que es como una línea. Hay un momento desde que uno nace en el que eso no está, que somos completamente francos y limpios. Sí, sí. Y hay un momento en el que ¡tac! Y ahí entendiste que si hago esto, mamá no se enoja, si hago esto, lo otro que, total. Decís, es por acá. Entonces, sí. ¿no? Uno empieza a tener, bueno, son diferentes herramientas. Digo, también se van construyendo diferentes personalidades. Digo, esto del costado, no sé, puedo tener un costado más cariñoso, un costado un poco más cínico, quizás que me sirve para ciertas cosas. Son herramientas que uno empieza a tener y empieza a manejar. Pero el punto es, ¿qué pasa si... O sea, ¿es fácil perderse en eso? ¿Es fácil perderse? ¿Cómo? Yo creo que la mayoría de la gente que no trabaja con eso, que no es consciente de eso, como nosotros quizás, que trabajamos con eso, que trabajamos con, acá me va a servir tal cosa, acá me sirve, que no es tan consciente, yo creo que no lo vive como un problema. Yo creo que lo vive como algo normal, común. Que cuando uno se lo señala,
o cuando le dice, se lo marca. Estás actuando. Estás actuando. Dicen, yo no actúo. Como si fuera algo malo. Claro. Como si fuera algo que fuera una mala palabra, ¿viste? Sí. Y yo creo que es mucho más común y corriente de lo que uno imagina. Pero creo que nosotros ya al tener como eso más entrenado, hay algo en donde uno se da cuenta de que todo el tiempo mi hija que tiene 8 actúa y Claro, sabe cómo todos. hablarme. Todos todo el tiempo. Todos todo el tiempo, porque tenemos deseos. Y el deseo es también lo que te tracciona a conseguir lo que uno quiere. Tiene las herramientas. O por complacer al otro, o por lo que sea. Y en qué... A mí lo que me da miedo de eso es cuando corres el riesgo de perderte. ¿Vos a qué llamás cuando decís perderte? Y perderte, cuando de no saber de quién pronto ser, decís, quién sos. Claro, termino siendo este rol, por esto, termino siendo este rol y en un momento estás en el auto solo y decís, pero loco, yo no soy esto, yo no soy mirá, así, no quiero ser esto. Yo creo que es una pregunta que ¿no? uno nunca se va a terminar de contestar, porque es algo que está en continuo movimiento. Yo creo que la pregunta que a mí me lleva a sentarme a escribir, y creo que eso se repite en la primera novela, en Construcción de la Mentira, pero que se va repitiendo un poco más contundente y un poco más lavada, pero que siempre está, es la pregunta ¿quién soy? Es la continua pregunta ¿quién soy? Y creo que es una pregunta un poco mentirosa en el sentido de que nunca va a haber una respuesta. Nunca va a ser algo que uno va a aprender no, y claro, que va a porque tomar. ¿Quién soy? Soy un montón. Soy un montón y no soy nadie también. Claro, tal cual. Digo, hay un texto de Luigi Pirandello, que es uno de los dramaturgos, de los escritores, que creo que está más cercano a eso. Hay un texto que se llama Uno, Ninguno y 100.000. Porque la anécdota de cómo el disparador de eso es muy genial, es muy breve. Es un tipo que vive con su pareja y que un día su pareja le dice que tiene la nariz desviada levemente para la izquierda. Y él le dice, no, nada que ver. Le dice, no, sí, fíjate, no sé qué. Y entonces el tipo empieza a pensar de que él tuvo sobre sí mismo una imagen totalmente alejada a eso que le está diciendo su mujer. ¿Y cómo pudo haber vivido con esa imagen y qué imagen construyó también de sí mismo, teniendo levemente la nariz desviada para la izquierda? Y hay como toda una crisis existencial por justamente eso. La imagen que yo construí, la imagen que construyo, el cómo me ven los demás, y yo creo que soy, ¿entendés? Y hay un montón de muñecas rusas, Sí, una claro. dentro de la otra, que es infinito. Es totalmente infinito. Es esto de fingir que me saco la máscara para en realidad no sacármela nunca. ¿Y qué hay debajo de esa última máscara, si es que hay una? Que hay piel, hueso. Claro. No hay nada, que hay muerte, es como el ser o no ser. Sí, claro, es claro, eso. claro. Igual es maravilloso esto que decís porque también es como el síntoma de que tenés la nariz torcida un cachito para acá, Sí. te armó Sí. un universo impensado, una chispa, algo que Es nada. encendiste. Es un corrimiento. ¿No? Porque a veces está la sensación de quiero escribir y se me tiene que ocurrir una idea No, eso es o una tengo que Perdón, encontrar eso es una algo, estupidez. ¿no? Eso es una estupidez. O por lo menos para mí, quizás para otro no, pero para mí es una estupidez eso. Cuanto más pequeño es cuanto más profundo y más hondo. Puedo decir. Sí, total. Y dejarse llevar, ¿no? ¿O cómo es? Sí, hay algo, viste, de que es como, ¿viste el pozo donde cae Alicia y se va como a ese otro mundo extraño, raro, bizarro? Para mí es eso, es como una especie, como una pregunta, es como... Es como una piedrita en el agua, Es como ¿no? cavar una primera palada, Claro. ¿entendés? Y a medida que vas como cayendo, vas como entrando en esta, es como que te dije lo de Pirandello, como la nariz levemente torcida para la izquierda. Claro, y las preguntas que uno se hace y empieza a hacerse y empieza a tener como conjeturas y certezas. Porque yo creo que la persona o el ser humano no tenemos certeza, es mentira de tener certezas. Claro. Fingimos tener certezas para poder vivir tranquilos, para poder salir a la calle, ir al almacén, decirle algo a tu hija, eso no se hace. Claro. Fingimos tener certezas, pero el ser humano
está lleno de interrogantes. Claro. Entonces es como sacar esos interrogantes y darte cuenta a dónde puedes llegar. Che, Gon, ¿y talleres? ¿Das talleres? No. ¿Por qué? No sé, no me sucedió todavía el hecho de dar talleres. Quizás, no sé, en algún momento se va a dar, viste que hay algo medio intuitivo que decís, bueno, ahora sí, quizás. Yo me siento cómodo y me gusta el lugar este de... La privacidad. No, de ser aprendiz constante, de estar como aprendiendo y demás. Sí me gusta, por ejemplo, no sé, tener intercambios con personas que están escribiendo ciertas cosas, o tener intercambios de textos, o no sé, tener como ese acompañamiento. Tipo mentorías con alguien que esté escribiendo. Sí. Como curaduría de... Ni siquiera curaduría, es como tener como intercambio de estar como en el mismo punto de búsqueda y es más fácil ver en el otro, un texto totalmente ajeno y alejado a uno, ver, che, mirá esto acá, esto, lo otro, porque también te dan respuestas para tu propio texto. Claro. También hay algo de decir, mira, él hizo esto, intentó hacer, y yo acá estoy... Hay algo de esa retroalimentación que es muy útil. No descarto, en algún momento sí. Me gusta el hecho de sentirme con gente que con avidez de querer aprender, pero sobre todo del error, de equivocarse. Claro, porque te lo pregunto porque vos tenés esa experiencia, esto que contabas del taller de tu viejo, vos con tu libro, ¿no? Y pienso, hice talleres igual, ¿eh? ¿Cuánta gente de pronto no sabe cómo canalizar o no encuentra y necesita por ahí espacios donde no sé, donde poder sentir esto que a vos te pasaba con algunos libros, es decir, uy, esto que le está pasando, esto que le pasó, o sea, puedo salir con mi libro o puedo encontrar como pares que están igual y a partir de ahí... Eso es genial, yo siempre recomiendo, sí hice talleres, nunca di talleres, pero sí fui parte de muchos talleres, no solo de talleres, sino hice hace poco... la maestría en la Universidad de 3 de Febrero de escritura creativa y sentirse estudiante de nuevo y sentirse como de igual a igual en esta búsqueda de textos, voces, aprender a leer, entre comillas, aprender a leer, hacer acopio de lecturas de escritores y escritoras vos que desconocías por completo. Eso es maravilloso. Y hay algo, viste, de la resistencia. El hecho de escribir está muy ligado a la resistencia. El hecho de construir un hecho artístico está muy ligado a la resistencia, a que nadie cree en eso más que vos. Claro. Y encontrarte con otros resistentes, con otras resistentes, es como maravilloso. Claro. Que también están luchando con ese texto, que también están luchando con la forma, con una voz que no se encuentra, con unos personajes que están, bueno, que no tienen voz todavía. Y eso es muy hermoso. ¿Y qué es lo que más te costó? ¿Encontrar tu estilo, encontrar tu voz? ¿Surgió, salió? ¿Sentís que hay un estilo claro en tu escritura? Creo que hay una percepción, creo que hay una mirada, creo que hay extrañamiento, creo que hay preguntas. Creo que hay una cierta búsqueda y creo que todo eso construye una cierta voz. Y a mí lo que me dio y creo que lo que me va a seguir dando es el hecho de hacerlo, de escribir. El hecho de poder seguir puliendo esa voz. No hace falta que publiques, no hace falta que... Obviamente que hay algo que se termina de completar, como en una obra de teatro cuando aparece el público. Pero hay algo de la gimnasia, del sentarte a escribir con total libertad, y con total libertad hablo de uno mismo siempre, claro. de la mirada de uno, de la percepción de uno, de si esto es una mierda. Todo lo que escribas va a ser una mierda. Hacelo. Claro. No importa, hacelo. No lo releas. Hacelo, jugá. Gon, ya sé que me vas a decir cualquiera, me vas a decir... no te voy a decir porque cualquiera, ¿Qué autor? pero tres libros para alguien que no lee. Empezá por acá, léete estos tres. Yo sé que te estoy es como, matando, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? Como, ¿viste? Sí, ponele a la playa este verano. Claro. Tres.
A ¿Qué ver, libros lindos? yo ¿Tres historias que vos digas, o no lindos porque, sino o porque te pueden volar la cabeza, o porque te pueden abrir un panorama nuevo, o porque te pueden convertir en Es un... muy cruel lo que me preguntás. Ya lo sé. Es muy cruel la pregunta. No sé, a ver, creo que los cuentos, por la brevedad, y los relatos, creo que siempre están buenísimos porque te ayuda a descubrir la voz de alguien, de un escritor, de una escritora, y porque hay cuentos, porque también tiene la contundencia del cuento o del relato, en donde toda la información está ahí y ya. El Pozo de Onetti creo que es uno de sus primeros cuentos, que está como en esa disyuntiva entre novela corta o cuento largo. A mí me maravilló. Me maravilló en el sentido de cómo está escrito, del personaje, de que habla también de la creación literaria o del hecho de intentar escribir algo dentro del cuento. Y habla sobre todo también de... Hay un pasaje dentro del cuento que tiene como una especie como de intentar revivir un recuerdo, intentar como remontar un sentimiento que tuviste alguna vez y ponerlo como hacer como una especie de puesta de escena. Me parece que dentro del cuento es una de las escenas más hermosas. Qué hermoso eso. Yo me acuerdo de una peli que nunca recordé ni supe cuál era. Una escena entre Pepe Soriano y Miguel Ángel Solá, donde al truco se disputan recuerdos. El que ganaba se quedaba con el recuerdo del otro. Y a mí eso me produjo un impacto. A mí me parece maravilloso. Me produjo un impacto, o sea, sí. ¿Cuál? Si te gano me lo quedo, o sea, ya no es más tuyo. No es más tuyo. No es más tu recuerdo. Y me pareció como alucinante. Nunca supe qué peli fue. Película. ¿Qué peli fue? Falta envido, Coloccini. Falta envido, Coloccini. Este recuerdo no puedo perderlo. Vamos, mi fantasma contra el suyo. Falta envido, le dije. ¡Falta envido, carajo! Quiero 29. ¡Qué mierda! Son buenas. Carajo. Qué susto me pegué. Sí, hay algo del recuerdo que, bueno, uno trabaja con eso, pero hay algo del recuerdo que hace Onetti en este cuento que... El Pozo. Que me parece maravilloso. Y aparte hay una definición con respecto a también el material que uno puede llegar a usar literariamente, ¿no? Que habla algo así sobre los hechos que transcurrieron. Que dice algo así como que los hechos son como recipientes vacíos y va a tomar, y depende del sentimiento que lo llene, va a tomar la forma, ese recuerdo. Y hay algo, ¿viste? De eso que son como recipientes vacíos, un hecho. Hay algo de lo que pasó en el pasado, que uno puede tener un recuerdo además, pero cuando quiere convertirlo en material literario, en un aquí y una ahora, va a tener otro sentimiento, Claro. digo, como va a tener otra forma. Claro. Que me pareció como muy, bueno, me pareció alucinante. Okay. A mí me clarificó mucho eso. Y después, a ver, Onetti, para mí Juan José Saer es como... Yo soy muy saeriano. Para mí Juan José Saer es como todo. Genial. Todo. Su forma, su cabeza, su poética. No sé, los párrafos que tiene, que son como... Es como volar casi. Es como si yo no puedo creer que no se te caiga nunca esa pelotita en el aire. No puede ser. Es como sumamente admirable.
De Saer diría todo. Si hay que empezar con Saer, bueno, hay algunas novelas que son como puramente, exclusivamente la forma saeriana, que son Nadie, Nada, Nunca, Glosa. Yo iría igual por Responso, que fue la primera novela que es como un poco más clásica, que es la primera novela que yo leí, para entrar en el mundo saeriano, solo por eso. Y después, tendría que decir una mujer, ¿no? No, claro, es que sí. No, después hay un libro que a mí me pareció alucinante, que para mí era totalmente desconocida, completamente, que yo, bueno, la tenía más como, obviamente, como creo que la mayoría, por su poesía, que es Alfonsina Storni. Y descubrí una gran ensayista. Hay un libro que se llama Un libro quemado, que creo que lo publicó Editorial Excursionistas, es una editorial independiente, que son todos los ensayos, en realidad son columnas que ella escribió creo que en el diario La Nación, y son sumamente lúcidas, sumamente interesantes y son totalmente contemporáneas. Así que si quieren conocer a Alfonsina desde ese otro lugar, como yo, ahí tenemos como Un libro quemado, sí, que es alucinante. Genial. Bueno, gracias, Gon. Y Gracias a vos. por venir. Gracias. Sí, tenía que decir una mujer. Si no estábamos en problemas. Ay, qué suerte. No. La sacaste así.